Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Después de que James asesinara a Thomas y a Emily Rossi, con la sangre de Thomas los puso en una especie de caldera enorme del mismo tamaño de las locomotoras, cual vaciaba la sangre en unos contenedores, el cual mezclaba la sangre de las locomotoras y de las personas con los materiales, con unos materiales que son los mismos que se utilizan para crear la pintura. Sin embargo, había un cierto problema al momento de que cuando había chocado varias veces a Emily, le había malogrado todo su cuerpo. Al momento de que después de que de que James mató a Emily, le dejó con varios destrozos. Y así que Thomas, es decir, hasta que James aventó el cuerpo sin vida de Thomas al cuerpo sin vida de Victor y Kevin, y también el de Rosie, el cual James con la máquina vacía la sangre de Emily, pero aún no era suficiente para que lo pintaran de rojo. Cual James se estaba preguntando cómo traer más locomotoras sin levantar sospechas. Este se asoma a las afueras del taller de reparaciones y hasta que ve a Gordon pasando, a Henry, a James se le ocurrió una idea. Él comienza a vaciar el cuerpo sin vida de Emily. Se pone los restos de Emily para engañar a Gordon y a las locomotoras. Y decidió intentar simular la voz de Emily. Y de intentar imitar la voz de Emily. Cual, mientras Gordon buscaba en todas partes, James decide salir del el taller de reparaciones y tomar un atajo para traer a Gordon. Y decidió esperar que Gordon viniera al taller de reparaciones. Y cuando Gordon decidió, y por otra parte, Gordon decidió ir al taller de reparaciones para ver si Thomas, Emily y Victor y Kevin estaban ahí. Estaban ahí. Y cuando llega, ve a Emily ve a James con los metales de Emily. Y James empezó a imitar la voz de Emily y le decía: Gordon, estoy en el taller de reparaciones. ¿Podrías venir ahí? ¿Podrías venir aquí? Gordon, confundido, aceptaría, pero notó algo raro en la voz de Emily. Se escuchaba como la voz de James, cual cuando Gordon entra al taller está a las afueras de la entrada de el taller de reparaciones. Y cuando James abre la puerta y Gordon se sorprende al ver que James tenía los metales de Emily, cual con un cuchillo le clava a Gordon en el rostro, matándolo hasta que empieza a empujar el cuerpo sin vida de Gordon adentro del taller de reparaciones, y con la máquina comienza a vaciarle la sangre de Gordon para hacerlo lo fácilmente para obtener más de la sangre. Y James se quita de los metales de Emily, y cuando había vaciado lo suficientemente de la sangre de Gordon, él decidió, arroja el cuerpo sin vida de Gordon a uno de los vagones que estaban ahí, y aún sentía que necesitaba más vagones, el cual decidió descansar por un momento. Pero luego después, en otra parte, Sir Topham Hatt estaba preocupado porque no sabía en dónde estaba Thomas, Emily, Gordon y Rosie. Y hasta que llega Mavis, y al enterarse de qué estaba pasando, le dice a Sir Topham Hatt de que podría ir al taller de reparaciones para ver si ellos estaban ahí.
Sir Topham Hatt acepta hasta que él va en su auto y decide ir al taller de reparaciones. Y por otra parte, James comenzó a mezclar la sangre de las locomotoras mientras los mezclaba con los materiales que utilizaron para hacer la pintura, que en este caso la usaría para crear su pintura roja, que tanto él deseaba, pero luego escucha un sonido y James, muy asustado, no sabía qué hacer, y hasta que con el agua empieza a lavarse para que Sir Topham Hatt no reconociera el daño. Y cuando Sir Topham Hatt llega y, y le dice a James de qué hacía aquí, James le dice de que y al ver que ya lo habían pintado de rojo y que estaba pintado de rojo, y Sir Topham Hatt confundido dice, no entiendo. Se supone que deberían pasar varios días en que debíamos esperar que trajeran la pintura roja, pero esto es bastante extraño. Y James, fingiendo, le dice, por si no te enteraste, vinieron las locomotoras del continente a dejar vagones con la pintura roja, el cual con eso pudieron pintarme de rojo otra vez. Sir Topham Hatt, confundido, acepta hasta que él se aleja, pero James pone una sonrisa de maldad, como que le había engañado a Sir Topham Hatt. Y hasta que James decide descansar por un momento junto a los cuerpos sin vida de Rosie, Gordon, Thomas, Emily. Pero luego escucha un sonido de una locomotora acercándose, y se trataría de Doc, cual James, muy asustado, no sabía qué hacer hasta que decide esconder los cuerpos sin vida de las locomotoras, y cuando se asoma ve que era Doc, que vino a buscar, que vino al taller de reparaciones para ver qué estaba pasando. Y Doc le dice que dónde estaba Rosie. Le dice a James de que si Topham Hatt necesita a Rosie para hacer un trabajo muy importante, cual James le dice a Doc que Rosie está muy ocupada por ahora, y le dice que pasara, que traería a Victor y Kevin. Doc, confundido, entra al taller de reparaciones, y hasta que Doc decide quedarse, y James le dice que se quedara, que él buscaría a Doc, es decir, a Victor y Kevin. Doc acepta y hasta que James se retira, y Doc comienza a pensar que algo no estaba bien. Hasta que regresa James y Doc le dice, ¿ya encontraste a Victor y Kevin? Y ve que debajo en el parachoques de James había un cuchillo, hasta que James a toda velocidad le clava el cuchillo en la cabeza de Doc, matándolo, hasta que empieza a apuñalar a Doc varias veces, hasta que empuja el cuerpo sin vida de Doc y empieza a vaciarle la sangre de Doc, y luego, después de eso, arroja el cuerpo sin vida de Doc junto con las locomotoras desguazadas, con las locomotoras muertas. Y James sabía de que necesitaba más sangre de las locomotoras, y por otra parte, y decidió descansar en la noche. Y por otra parte, Henry estaba preocupado por las locomotoras, y hasta que llega Sir Topham Hatt y le pide a Henry de que vaya a hacer una entrega al continente. Henry acepta y decide ir al continente, mientras otras locomotoras deciden tomar el trabajo de Henry en llevar el pez volador. Y hasta que Henry va al continente, y Sir Topham Hatt comienza a sospechar que algo no estaba bien, pero decidió no prestarle atención a eso y decidió ir a su casa a descansar. Al día siguiente, James, mientras estaba descansando, escucha que otra locomotora se acercaba al taller de reparaciones, y se asoma y ve que era Edward, el cual Edward, al ver a James que estaba en el taller de reparaciones, le pide a
le dice a James de qué hacía en el taller de reparaciones. Y le empieza a decir de que todos estaban preocupados por James, por él, ya que él no había regresado. James le dice, o sea, Edward, de que estuvo ocupado en esperando a las demás locomotoras que pasaban para que él se fuera. Edward, confundido, le dice, sé que él intentará buscar qué está pasando allá adentro. Pero James le dice que no entre, ya que Thomas, Emily, Victor y Kevin están muy ocupados por ahora. Pero Edward, confundido, entra al taller de reparaciones. Y hasta que Edward va a la plataforma giratoria. Pero cuando voltea a ver a James, James le clava el cuchillo que tenían en sus parachoques a la frente de Edward y matándolo hasta que empuja a Edward a la máquina y empieza a vaciarle la sangre de Edward. Y cuando terminó de vaciarle la sangre de Edward, arroja el cuerpo sin vida de Edward junto con el cuerpo sin vida de las demás locomotoras. Pero luego Toby escucha otra locomotora que viene acercándose. Este se asoma y ve que se trataba de Toby. Y Toby decidió entrar al taller de reparaciones para ver qué había pasado. Y cuando llega, ve que James estaba ahí. Y Toby le pregunta a James de qué estaba pasando allá adentro. Le comienza a decir que cuando pasó, estaba en el taller de reparaciones, escuchaba gritos. Pero James le dice que eso solo fue imaginación de todos. Y Toby, confundido, no le cree, así que decide entrar al taller de reparaciones. Pero cuando este se asoma, ve que ahí estaban los cuerpos sin vida de las demás locomotoras. Y James le dice, no debiste haber visto eso, Toby. Ahora tendré que matarte. Toby, muy asustado, intenta escapar, pero James empuja a Toby hacia atrás para evitar que se escapara. Y con el cuchillo empieza a apuñalar a Toby, matándolo. Toby decide vaciarle la sangre de Toby a la máquina y cuando termina de vaciarle todo, arroja el cuerpo sin vida de Toby y cuando necesitaba más para que lo pintaran de rojo, decide esperar a su siguiente víctima, el cual decide esperar y descansa por un momento, hasta que este escucha los ruidos de una locomotora diésel que se acercaba. Este se asoma y ve que se trataba de Mavis. James pone una sonrisa de maldad y espera en la entrada de Emily, es decir, en la entrada del taller de reparaciones. Y cuando Emily, es decir, Mavis llega y le pregunta a James de qué hacía todavía en el taller de reparaciones, le empieza a decir que todas las locomotoras están desapareciendo por alguna razón. Pero James le dice que él no vio a las locomotoras desde hace tiempo. Y Emily, es decir, y Mavis le dice a James de que si puede entrar al taller de reparaciones para ver qué estaba ocultando. Pero James se niega hasta que Mavis entra al taller de reparaciones. Y cuando entra, ve que no había nada hasta que James va a la máquina y con la garra empieza a sacar el cuerpo sin vida de Gordon. Y lo empuja y Mavis le dice a James de qué era esa locomotora que estaba atrás de él. Y cuando James le dice, nadie quería darme para que me pintaran de rojo, así que decidí crear mi propia pintura roja con la sangre de las demás locomotoras. Y aquí tengo el cuerpo sin vida de la locomotora del Express, que es Gordon. Y hasta que James va a la plataforma y cuando le muestra a Mavis se sorprende al ver que James había matado a Gordon. Y hasta que James con su parachoques con cuchillos le clava a Mavis en su frente, matándola hasta que empuja a Mavis y empieza a vaciarle la sangre de Mavis.
y arroja el cuerpo sin vida de Mavis con el cuerpo sin vida de las demás locomotoras. Pero aún James necesitaba más. Así que fue al calendario donde Victor y Kevin tenían y vio que faltaba un día para que sea el día de la limpieza en Sodor. Que ese día en donde llevaban los vagones con basura al basurero de Whiff. Así que James decidió traer a Whiff al taller de reparaciones. Hasta que en el día siguiente, que era el día de la limpieza en Sodor, James va al basurero de Whiff. Y cuando llega, James decidió fingir que estaba asustado y cuando encuentra a Whiff, le pide a Whiff le dice a Whiff de que algo sucedió. Whiff, confundido, le dice a James de qué estaba pasando. James le dice de que Thomas, Emily y los demás fueron asesinados por los Diesels. Whiff, confundido, le dice dónde están los demás que habían sido asesinados por los Diesels. Cual James le dice que están en el taller de reparaciones, los han acumulado ahí. Whiff, confundido, acepta hasta que Whiff se aleja dejando a Scrub en que se encargara de la basura. Y hasta que llega al taller de reparaciones y Whiff le dice en dónde están los cuerpos sin vida de las locomotoras. James le dice que están justo ahí. Y hasta que Whiff voltea y ve los cuerpos sin vida de James, de las demás locomotoras. Y Whiff se sorprende y le dice que él intentará buscar una solución. Pero hasta que James empuja a Whiff con el cuchillo, le corta también una parte del rostro de Whiff. Este gritaba de dolor, pero cuando el maquinista de Whiff agarra el cuchillo que se le había caído en los parachoques de James y con el cuchillo le clava en el rostro de James, ocasionando que James gritara del dolor, pero Whiff con todas sus fuerzas empuja a James hacia atrás y chocándolo. Whiff pensó de que lo había matado, así que este se acerca a James para ver si estaba muerto. Pero cuando James se despierta, con todas sus... El maquinista de James con unas rocas le lanzan a los lentes, golpean los lentes de Whiff, haciendo que los vidrios se clavaran en su ojo, y Whiff comenzó a gritar del dolor y no podía, y se dificultaba ver por los vidrios que se le clavaron en su ojo, hasta que James mata a Whiff clavándole el cuchillo en la frente y matándola, hasta que empuja el cuerpo sin vida de Whiff a la máquina, y cuando vacía la sangre de Whiff, ve que la máquina todavía le falta una sangre más, y hasta que James decide empujar los cuerpos sin vida de las locomotoras y tirarlos al borde del puente para hacerles pensar que las locomotoras se habían descarrilado. Así que empuja los cuerpos sin vida de las locomotoras y los tira ahí. Y hasta que James decide regresar al taller de reparaciones. Y pasaron dentro de 20 minutos y hasta que Donald y Oliver habían traído a Judy y Jerome a retirar los cuerpos sin vida de las locomotoras que estaban ahí muertos. Y por otra parte, mientras Sir Topham Hatt estaba preocupado por lo que les pasó a las demás locomotoras, y por otra parte, James estaba ahí mientras comenzó a vaciar la sangre de Percy, cual vio que todavía le falta una sangre más, y hasta que se asoma por el espejo y ve la herida que tenía en su rostro. Así que James no le quedó de otra, así que decidió vaciar su propia sangre. Así que con el cuchillo, el maquinista empieza a cortarle el rostro de James, y hasta que con la máquina empieza a vaciarle la sangre de
James. Y cuando James decidió cam- ya no podía hablar. Y cuando lo puso de vuelta en las vías, James ya no podía hablar. Y hasta que James pierde la vida y para evitar que viera el rostro calavérico de James, los maquinistas de James encuentran la tapa de una locomotora que estaba muerta y lo empiezan a pegarle en el rostro donde iba el cráneo de James y pegándolo, no, y soldándolo, todo para que fuera una locomotora que no tenía rostro. Y hasta que la máquina se completó con la sangre y hasta que comenzó a mezclar la sangre de las locomotoras junto con los materiales que se utilizaron para hacer la sangre, para hacer la pintura roja y cuando ya estaba todo preparado, comenzó a pintar a James de rojo, como que era rojo sangre y hasta que James, por su acepción que por querer que lo pintaran de rojo, lo llegó al límite y James había cumplido su objetivo de que lo pintaran de rojo.